Quiero saber dónde estuviste la semana pasada. Y te pregunto, Where did you be last week? Te llevas las manos a la cabeza y dices, ¿Sorry? Y yo entonces digo, a ver, lo pregunto de otra manera. Where went you last week? Y dice, ¿Excuse me? Y yo ya no sé qué decir ni qué hacer. De repente se me enciende la bombilla y digo, Where was you last week? Y dice el otro, you mean where were you last week? Que es como se dice, ¿vale? Entonces, el verbo to be hay que sabérselo de memoria, no solamente en presente, sino también en pasado, y hay que saber utilizarlo correctamente para que te entiendan, ¿de acuerdo? Si no, puedes tener bastantes problemas a la hora de que te entiendan en algo tan sencillo como parece el verbo to be. No os preocupéis porque lo vamos a ver en nuestra sesión, Session 32, la segunda parte del pasado simple, y ahí vais a aclarar todas vuestras dudas. ¿Perfecto? Pero antes, como siempre, pues ya sabéis, dadme los likes, vuestras sugerencias, vuestros comentarios, vuestras dudas y por supuesto muchas gracias por todas estas semanas en las que me habéis venido pues dando dudas, comentarios, likes y demás, porque eso hace que nuestro nexo de unión pues sea más cercano, no sea tan frío como estar detrás de una pantalla y nos sentimos que formamos parte de algo, ¿vale? En este caso, parte de nuestra gran familia de Our Language Backpack. Y ya no me enrollo más y vamos a pasar, como siempre, a nuestra PowerPoint Presentation, Session 32, Past Simple 2. ¡Let's go! Como siempre, los iconos del canal, de las sesiones, los logos, perdón, el icono del canal. Y lo prometido es deuda, Session 32, Past Simple 2. Como siempre, una imagen vale más que 1000 palabras, por lo tanto os anticipo pues parte del contenido que vamos a ver aquí. Pero antes me gustaría deciros que se me olvidó decirlo la semana pasada, aunque os lo puse en un subtítulo. Se me olvida deciros que seguimos aquí retransmitiendo desde Disneyland, el mundo de Disney, ¿vale? En Orlando, en el sur de Estados Unidos, ¿vale? Bien, pues entonces vamos a entrar en materia y la pequeña imagen que os pongo aquí es para que veáis the spelling rules for the past, es decir, las reglas ortográficas del pasado, es decir, cómo se construye el pasado. Ya lo sabéis porque hemos visto parte de ello, lo vimos la semana pasada. Simplemente tan sencillo como coger el infinitivo del verbo y añadirle una ed, want, wanted, like, liked, play, played. Si el infinitivo acaba en e, añadimos una d, no vamos a añadir una ed, porque si like acaba en e, no le vamos a añadir otra e más, ¿vale? Le añadimos d y ya está, ya tenemos la ed, ¿de acuerdo? Arrive acaba en e, pues arrived. Hate acaba en e, pues hated. Love acaba en e, pues loved. Y el infinitivo que acaba en y, como ya os anticipé la semana pasada, sustituimos la y por una i latina y añadimos ed, ¿vale? Entonces la terminación es ied. Por ejemplo, try, pues el pasado sería tried. ¿Y qué pasa cuando el verbo es de una sola sílaba, del tipo consonante, vocal, consonante? Pues double the consonant, es decir, duplica la consonante y añade ed. Ejemplos: plan acaba en LAN, es decir, consonante, vocal, consonante, pues duplica la n, plant. Stop acaba en vocal y en p, pues stopped, duplica la p, ¿vale? Lo vamos a ver ahora más detalladamente, así que no os preocupéis. Entramos en materia. Pronunciation of regular past tense verbs, es decir, en primer lugar, cómo hacemos la pronunciación de los verbos en pasado, porque no todos ellos se pronuncian de la misma manera, en función del tipo de consonante que tengan delante, ¿vale? Pronunciamos, en lugar de como D, pronunciamos como una T, ahora lo vais a ver, ¿vale? Después de voiceless consonant sounds, es decir, sonidos, consonantes sordas, es decir, donde la consonante es sorda, donde no suena, ¿vale? La consonante. Consonantes como por ejemplo F, K, P, SH que es sh, CH que es sh, S,
X. Ejemplos: ask, check, dance, like. Y diréis, ya, ¿y cómo sé yo si la consonante es sorda o no? Pues muy sencillo, mirad, no tenéis más que poner la mano aquí en el cuello, y si notáis que las cuerdas vocales vibran, es que es sonoro, pero si no vibran, es sordo. Por ejemplo, si yo digo k, k, la K, ¿vale? Ask, k, k. Cuando digo K, 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 no suena la cuerda vocal, por lo tanto es sorda. Cuando digo check, k, k, no suena. Cuando digo dance, s, s, no suena la cuerda vocal. Cuando digo like, k, k, no suena. Por lo tanto son sordas. Y como son sordas, cuando pronuncio como T, ¿vale? Asked, danced, liked, looked, promised, ¿vale? Así es la pronunciación. ¿Qué pasa cuando la consonante es sonora? Pues entonces se pronuncia como D, ¿vale? Aquí lo tenéis, after voiced consonant sounds, después de sonidos consonánticos sonoros. Típicos sonidos de consonante que si os ponéis la mano en el cuello vais a notar que vibra, al decir la letra, vibra la cuerda vocal, ¿vale? B, G, J, L, M, M, N, R, U. O sea, en todos los casos vibra, por lo tanto son sonoras. Y después de sonidos consonantes y de las vocales A, E, I, O, U, ¿vale? Por lo tanto, advise, love, believe, arrive, clean, prepare, en todos estos casos, play, enjoy, en todos estos casos suena. Entonces son sonoras. ¿Y cómo se pronunciarían? Pues mirad, advised, loved, believed, played, enjoyed. Yo estoy exagerando, evidentemente cuando hablamos no decimos d, no decimos así, ¿no? Pero quizá no se percibe demasiado. Pero en realidad es lo que estamos intentando hacer. Aunque como hablamos muy deprisa, hay veces que no se percibe. Pero el sonido tiende a ser ese d, ¿vale? Bien. Y por último, esto es la más fácil de todas, cuando acaba la palabra, el verbo, acaba en T o en D, pronunciamos it. Por ejemplo, verbos como accept, afford, decide. Pues accept, accepted. Afford, afforded. Decide, decided. Y diréis, no, pero es que decide acaba en D, en E, sí, acaba en E, pero como si no acabase, porque no se pronuncia, no suena. Entonces es como si acabase en D, ¿vale? Decided, depended, imitated. Igual, acaba en E, pero no se pronuncia, se dice imitate. No se pronuncia la E. Así que imitated, needed, polluted. Aquí tenéis los ejemplos, ¿vale? Accepted, decided, depended, imitated. Así sería. Las reglas del pasado simple, las reglas de ortografía que las hemos visto antes, ¿vale? Pues mirad. Aparecen aquí en la imagen. Pasado simple, verbos regulares. Ejemplos y práctica de pronunciación. Pues play, como acaba en Y, se le añade una... acaba en Y y lleva una vocal delante, se le añade ed, played. Like, pues se le añade simplemente una D porque ya acaba en E. Cry, acaba en Y, se sustituye la Y por una I latina y se añade ed. Delante de la Y no hay ninguna vocal, ¿vale? Stop, acaba en una consonante y es una palabra de una sola sílaba, pues entonces se duplica la P y se le añade ed, ¿vale? Acaba en una consonante y delante tiene una vocal, por lo tanto se duplica. Vale, pues aquí tenéis las reglas. Regular verbs ending in E. Los verbos regulares que acaban en E solamente añaden una D. Liked, loved, changed, decided, found y smiled. Los verbos regulares que acaban en consonante más una Y sustituyen la Y por una I latina y se añade ed. Carry, carried, deny, denied, identify, identified. Y los verbos regulares que acaban en una vocal, en solo una vocal más una consonante, duplican
a la consonante, double la consonante, ¿vale? Pues van es un verbo regular que acaba en una consonante y la letra anterior es una vocal, pues duplica la consonante, duplica la N, band. Shopped, le pasa lo mismo, la anterior es una vocal y termina en una consonante, shop, pues duplica la P. Aquí igual, stop, duplica la P, ¿vale? Stopped. Y ya finalmente vamos a ver el pasado del verbo to be, que ya como os lo he dicho hay que sabérselo de memoria, lo tenéis aquí en la imagen, ¿vale? Hay que saberse el verbo de memoria. Be es un verbo irregular, ¿vale? El pasado del verbo to be, que es el infinitivo, es was para el singular o were para los plurales. Y aquí tenéis cómo se conjuga, que os lo he puesto también aquí en el recuadro. I was, you were, he or she, it was, we, you, they were. Ese sería el afirmativo. ¿Qué pasa con el negativo? Pues es muy sencillo. El verbo to be es el único en inglés que siempre niega e interroga directamente en inglés. ¿Qué significa directamente? Que no necesita de ningún auxiliar, ¿vale? Por lo tanto, para negar lo hacemos igual que hacemos en español. Ponemos la negación a continuación del verbo y ya está. Así que I was not o contraído sería wasn't. You were not o contraído sería weren't. He, she, it was not o contraído sería wasn't. We, you, they were not o contraído sería weren't, ¿vale? Y para preguntar lo hacemos igual que en español, directamente se invierte el verbo y se pone el sujeto a continuación, pero solamente con el verbo to be, ¿vale? Mucho cuidado. En todos los demás verbos hay que utilizar el auxiliar verbal correspondiente en cada tiempo verbal. Pues was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they, ¿vale? Aquí tienes un ejemplo también en la imagen de un afirmativo. It was a beautiful day yesterday. Fue un día maravilloso ayer, ¿vale? Hizo un día maravilloso ayer. Bien, vamos a practicar un poquito con esto, ¿no? Dice, ¿tus últimas vacaciones ser agradables? Es pregunta. A ver cómo lo ponemos. ¿Tus medicinas ser eficientes? Pregunta, a ver cómo lo ponemos. ¿Tú estar solo en casa? Bueno, es pregunta, a ver cómo lo ponemos. Pensad un poquito, hacerlo mentalmente o bien lo escribís como queráis, ¿vale? Bien, y yo os doy la respuesta como siempre. Was your last holiday nice? Porque last holiday es ello, es tercera del singular, por eso utilizamos was, ¿vale? Were your medicines efficient? Were es plural, tus medicinas es plural, por eso utilizamos were. Y you es segunda persona del plural, del singular, que va con were, ¿vale? Por lo tanto, were you alone at home? ¿Estuviste tú solo en casa? ¿Eran tus medicinas eficientes? ¿Fueron tus vacaciones agradables? Ejemplos en afirmativo. Es decir, respuestas a estas preguntas en afirmativo. Sí, yes, my last holiday nice. Dice, sí, mis vacaciones pasadas, mis últimas vacaciones agradables. Sí, mis medicinas eficientes. Sí, yo estar solo en casa. Vale, ¿cómo lo ponemos? Venga, pensad. Y solución inmediata. Yes, my last holiday was nice. Porque es mis últimas vacaciones, pero aquí está en singular, es ello, ¿vale? Es mi última vacación, es ello, por eso es tercera del singular. Dice, yes, my medicines were efficient, plural, por lo tanto utilizamos were. Y yes, I was alone at home. Como soy yo, el equivalente en el verbo to be, en yo, en pasado, es was, ¿vale? I was alone at home. Yo estaba solo en casa. ¿Qué pasa si es negativo? No, my last holiday be nice. Dice, no, mis últimas vacaciones. No he puesto el not porque ya estoy diciendo no delante, así que a ver cómo lo ponéis con el not, ¿vale? Be nice. Dice, no, mis medicinas ser eficientes, pero como he dicho que no delante, tenéis que decir no ser eficientes, ¿vale? O no, yo estar solo en casa, como le he puesto el no delante, tenéis que decir yo no estar solo en casa. A ver cómo lo ponemos. Pensamos en la solución inmediatamente a continuación. No, my last holiday wasn't nice. Os lo pongo ya contraído. Wasn't, porque es, repito, holiday en inglés es singular, tercera del singular, ¿vale? Por lo tanto, it wasn't. No, my medicines weren't efficient o were not, ¿vale? Como queráis, yo os lo he puesto contraído en plural.
O no, I wasn't alone at home. También os lo he puesto contraído, ¿vale? Otra con la que se suelen cometer muchos errores. Nacer en inglés es be born, ¿vale? Por lo tanto, si yo quiero saber dónde nacieron a vuestros padres, la pregunta sería where your parents be born, ¿dónde vuestros padres ser nacidos? Que es lo que se pregunta en inglés, ¿vale? Respuesta, my mom be born in Valencia. Mi madre ser nacida en Valencia. And my dad be born in Vigo. Mi padre ser nacido en Vigo. ¿Cómo lo pondríamos correctamente? Pensamos, ¿vale? Y como tus padres es plural, tienes que utilizar were, ¿vale? Por lo tanto, where were your parents born? ¿Dónde nacieron tus padres? My mom was born in Valencia. Mi madre es ella, tercera del singular, por lo tanto was. Y mi padre, and my dad, mi papá, was born in Vigo. Was born es my dad, mi papá es tercera del singular, por eso utilizamos was, ¿vale? Bien, pues esto es muy sencillo, simplemente hay que practicarlo un poquito y ya está, ¿vale? No obstante, como siempre, en esta segunda parte del pasado no habíamos hecho práctica en la anterior semana, pues hacemos ya la práctica toda junta en esta segunda parte, donde yo os hago sugerencias de posibles oraciones que tenéis que decir en vuestra vida diaria, en vuestros entornos diarios, en relaciones con amigos, familia y demás, utilizando el inglés, ¿vale? Y yo os doy ejemplos de cosas que podéis necesitar decir, vosotros pensad en vuestras propias cosas e intentad decirlas igual que hago yo, para poner en práctica el pasado, ¿vale? Bueno, pues primera pregunta, ¿did you always wake up very early? ¿Siempre te despertabas muy temprano, very early? At what time did your parents have breakfast? ¿A qué hora tenían tus padres el desayuno? ¿Vale? Con el did delante del sujeto. Did anybody in your family work remotely? ¿Todo el mundo o alguien en tu familia trabajaba remotamente? Es decir, ¿alguien en tu familia trabajaba a distancia? I never went to the gym, poniendo el adverbio delante del verbo, ¿vale? Yo nunca fui al gimnasio. Where were you and your friends last Sunday? ¿Dónde estuviste tú y tus amigos el domingo pasado? I had lunch in my workplace 2 days ago. Dice, yo tuve el almuerzo, es decir, almorcé en mi lugar de trabajo, in my workplace 2 days ago, hace 2 días. Where did you and your friends go last Sunday? ¿Dónde fuisteis tú y tus amigos el domingo pasado? ¿Vale? You and your friends es el sujeto, did es el auxiliar de interrogación, por eso lo ponemos delante del sujeto, go es el verbo en infinitivo sin el to, y last Sunday es el adverbio de tiempo, el adverbio temporal, concreto y específico para poder hacer una pregunta en pasado simple, ¿vale? My family didn't celebrate Christmas last year. Dice, mi familia didn't, está negando, por eso utiliza didn't celebrate, el verbo en infinitivo sin el to, no celebró las Navidades el año pasado, last year. I was never at home at 11 o'clock when I was 18. Dice, yo nunca estaba en casa, en este caso, decir, un momento, pero no has dicho que los adverbios de frecuencia se ponen delante del verbo, sí, pero con el verbo to be, acordaos que ya lo vimos en el presente simple, es al contrario, se pone detrás, ¿vale? Por lo tanto, aquí el never va detrás del verbo to be. I was never at home, nunca estaba en casa, at 11 o'clock, a las 11 en punto, when I was 18, cuando yo tenía 18 años. Y acaba de aparecer una imagen donde tenéis ya oraciones también resueltas con el verbo correspondiente en pasado. Tenéis los verbos entre paréntesis, los tenéis que colocar correctamente en pasado y aquí ya os lo da resuelto pues para que hagáis más práctica, ¿de acuerdo? Mi madre hizo un sándwich para mí, él estaba enfermo, así que no fui a la escuela ayer, así que no fue a la escuela ayer. Él compró un coche caro el año pasado, last year.
Esto significa que es una oración en afirmativo, esto significa que es afirmativo y negativo, esta solamente es una oración afirmativa, y aquí tenéis una oración que es una pregunta, una oración interrogativa. Did she clean the house at the weekend? Dice, ¿limpió ella la casa en el fin de semana? Students didn't listen to the teacher. Dice, los estudiantes no escucharon al profesor, ¿vale? Como siempre, Online Practice, os recomiendo la práctica que podéis hacer si vais a agendaweb.org. En el apartado de verbos, ejercicios 1, ejercicios de verbos 1, os vais al apartado de pasado simple y ahí tenéis cantidad de ejercicios que podéis hacer con la solución, ¿vale? Y luego tenéis en mansioningles.com pues la explicación también del pasado en español y un pequeño ejercicio al final para que podáis resolver con las respuestas. Recordatorio del diccionario, para que podáis utilizar el diccionario online si tenéis algún problema de significado, agendaweb.org. Bueno, aquí he cometido un error, no es agendaweb.org, es wordreference.com, pero lo sabéis de sobra porque ya os lo he dado en todas las demás sesiones, ¿vale? Aquí se me cruzaron los cables y volví a repetir otra vez la web de agendaweb.org. Y como siempre, if you like this channel, si te gusta este canal, suscríbete, sign up. No digo nada más porque ya os lo he dicho en todas las sesiones anteriores, así que no me voy a repetir sobre por qué es súper conveniente que lo hagáis y que os suscribáis al canal. Thank you very much for your attention. Muchas gracias por vuestra atención. Enjoy your week, enjoy your weekend. Disfrutad de vuestra semana, disfrutad de vuestro fin de semana. And see you next week. Bye bye.